tener en cuenta el contexto en el que estamos. El contexto actual es el de las redes sociales, donde los editores de periódicos buscan atraer a la audiencia y retenerlas. No, ni retenerlas, sino que hagan clic en su página para que las lleve y puedan también, además de leer el artículo, ver publicidad, ya que eso genera las ganancias de las compañías periodísticas. ¿Cuál es el problema con esto? Que con ChatGPT la generación de artículos periodísticos se ha vuelto como muy fácil y muy poco fiable, porque cualquier persona puede decirle a ChatGPT, hazme un artículo científico sobre X tema y pasarle un poquito de contexto y te va a dar una situación básicamente creíble. Entonces nosotros, como gobierno, nos oponemos a este acuerdo. ¿Por qué? Vulnera primero los derechos de autor y baja el nivel de periodismo en el mundo. Muy bien. ¿Por qué? Otra cosa, hay que caracterizar las inteligencias artificiales. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Son modelos que usan un montón de parámetros grandes. El ChatGPT usa como 1.600.000 parámetros para lograr generar. ¿Cuál es el problema? Que esta tecnología todavía no está pulida y se pueden generar problemas. Por ejemplo, que ChatGPT no tiene una memoria a largo plazo, tiene una memoria muy a corto plazo. Cuanto más le pasas información, más va perdiendo contexto de lo que te estaba diciendo o hablando o escribiendo, generando. Y después en el entrenamiento de estas máquinas se pueden generar sesgos. ¿Por qué? Porque se maneja una gran cantidad de información y una etiqueta errónea puede generar todo un sesgo en la inteligencia artificial de cómo percibe, por ejemplo, a grupos minoritarios, grupos de género o minorías étnicas en general, lo cual puede generar un sesgo. Muy bien, ahora sí, regresando a mi punto de que vulnera los derechos de autor y baja el periodismo. Primero, ¿por qué nosotros como sociedad respetamos los derechos de autor? Quiero decir, yo tranquilamente podría copiar una obra de arte, una música y publicarla como si fuera mía y recibir el mismo crédito que el autor, o incluso más en ciertos casos en los que le agrego algo más y se hace más viral en redes sociales. La razón por la que valoramos esto es porque ponte en los zapatos de la persona. Tú estás creando una canción en la que estás 2, 3 semanas tratando de generar las ideas para tu canción. Y le pones mucho esfuerzo, pasas 6 horas cada día haciéndolo y te costó mucho. Ahora tienes la canción, después tienes que buscar a alguien que te ayude a grabarla, buscar un estudio donde puedas aportar económicamente cuando estás recién iniciando. Y después de eso tienes que buscar a alguien que quiera ayudarte a publicar la canción, aunque puedes hacerlo tú independientemente. Siempre es bueno tener una compañía detrás para que te dé publicidad y te dé consejos del entorno. Entonces, la razón por la que respetamos los derechos de autor es porque respetamos todo el esfuerzo, tiempo y creatividad que esa persona ha invertido en la generación de este contenido. Porque si no lo hacemos, cualquiera podría robarlo y lucrarse de él y nosotros no recibir nada, a pesar de ser el autor intelectual de esta idea. Por eso vulnera los derechos de autor de las personas que escribieron estos artículos en esta base de datos de AP. Porque estas personas no van a recibir nada de crédito por esto, además de que, como ya dije, el entrenamiento de ChatGPT es muy complicado y muy complejo y van a usar todo lo que ellos hicieron durante sus años de carrera para entrenarla, pero no van a recibir absolutamente nada de eso, nada de crédito. Entonces no estamos respetando su esfuerzo. Entonces, si mi esfuerzo no vale, ¿para qué me voy a esforzar? Entonces, vemos que ese es el principio, la razón por la que respetamos los derechos de autor. Después, una cosa más, los autores suelen recibir recompensas por ser reconocidos sus derechos en términos monetarios o, en el caso de redes sociales, exposición, porque pueden atraer más gente hacia sus redes sociales y que en el futuro se pueden convertir en futuros compradores de sus productos o de su mercancía, lo que generen, lo que les da más visibilidad. Voy. ¿Por qué tú crees que el uso de la IA me supone una amenaza a los derechos de autor? No me has explicado eso. Porque ya están primero usando contenido que deberían darle visibilidad a las personas que crearon esto para que se vea su trabajo, de lo que fueron capaces, se les dé algo del conocimiento y ellos sean retribuidos de alguna forma. Primero no se está haciendo esto. Después, ¿cómo no me impide a mí, como un periodista actual, coger contenido de otra persona, dárselo a ChatGPT, que lo modifique un poco y me saque algo nuevo? Y que como ahora ha sido entrenado para periodismo, me lo saque todavía mejor y llame más la atención, lo cual ya no le estoy respetando los derechos de autor y tal vez ni siquiera se dé cuenta, estoy vulnerando. Mi otro punto es que los periodistas se vuelven dependientes de usar ChatGPT, porque recordemos el contexto son las redes sociales. ¿Qué es lo que llaman las redes sociales? Algo que sea llamativo, explosivo, que capte tu atención inmediatamente. ¿Para qué? Para que des clic y entres a la página.
Entonces, ChatGPT puede generar noticias de este tipo muy rápido y sin ningún esfuerzo, pero no tienen que ser reales o verídicas, no se tiene que hacer todo un trabajo de investigación, no, solo tienes que darle un título llamativo y lo podrás hacer. Y si, como ya dije que el entrenamiento es difícil, se pueden generar sesgos, puede ser que te dé un titular muy polarizado donde ataque a un grupo gay, un grupo minoritario gay, o después se ataque, y después otro periodista gay use la misma herramienta para generar otro ataque hacia un grupo hetero. Entonces estamos viendo que podría darse este sesgo de que sea muy polarizado o que tenga sesgos de género, sesgos de minorías, LGTBI+, y demás. Además de que, como es tan fácil generar un artículo, ya no se necesita investigación, que es algo muy necesario y que por el cual le damos tanto valor al periodismo, que se investiga, que hay todo un trabajo de investigación detrás para traer hechos reales, pero ahora con ChatGPT puedo generar un artículo llamativo que llame muchos clics, que genere mucho, y eso a la gran empresa de periodismo le interesa, y también a periodistas independientes, que sus artículos lleguen a gran visibilidad para que tengan más retribución, más exposición o más dinero por la publicidad. Pero también ayuda a personas que tienen malas intenciones a generar noticias falsas. Y ahora si se usa todo con este acuerdo, los artículos de la base de datos de AP, se van a generar mejores artículos falsos que no aportan nada y que promueven la desinformación, lo cual va a ser más difícil de combatir si ya lo es ahora que ChatGPT no funciona exactamente tan bien para esta tarea específica, tiene sus deficiencias. Si ahora se la entrena para que sea mejor, va a ser todavía mejor en hacer noticias falsas más difíciles de reconocer. Entonces, ¿cómo vamos a luchar con esto si los ChatGPT, anti-ChatGPT todavía no están en un nivel bueno en las condiciones actuales? Si todavía la mejor más para noticias periodísticas va a ser todavía incluso más difícil de que la pases por un programita y te diga, sí, esto fue generado por ChatGPT o no. Actualmente solo es como lanzar una moneda al aire y decir, sí, fue ChatGPT, no, fue ChatGPT. Entonces, creo que hablé todo lo que tenía que hablar. Un gusto de oponer, así termino el curso. Gracias. Agradecemos ese speech que ahora se llama líder de oposición. Ya. Ok, prueba, todos me escuchan bien, ¿sí? Muy bien. Comienzo mi discurso en 3, 2, 1. Panel, vamos a comenzar simplemente por desacreditar el caso de gobierno, diciendo que ellos juegan en su mejor escenario, en el que la IA va a crear noticias falsas, la IA simplemente va a utilizar información no verídica y la IA se vuelve periodista. Esto no sucede. La IA no puede volverse periodista, la IA no puede ponerse a escribir noticias. ¿Por qué? Porque no tiene la calidad de observación humana. ¿Cómo es que una IA puede meterse a escribir noticias de Vietnam si no va a observar lo que sucede en Vietnam? La IA no puede simplemente ponerse a escribir noticias de cosas que no conoce. Necesita un mínimo de observación humana que le describa las cosas para, en este caso, desarrollar la noticia. Por lo tanto, la IA no es un periodista, la IA es una herramienta para el periodista. Por lo mismo, es imposible que se creen noticias falsas a partir de la IA, a menos que una persona que no sea periodista las utilice y que lo haga en plan, sí, no sé qué, necesito algo para un trabajo de la escuela. Ok. Ahora, yo no creo que en este debate sea relevante el tema del copyright por una simple razón, y es que ¿quiénes son las personas que más utilizan ChatGPT actualmente? Son estudiantes. ¿Para qué utilizarían noticias dentro de ChatGPT? Cuestiones académicas. Necesitas citar, ya necesitas, no sé, aunque la IA no te diga cuál es el autor, necesitas ir a investigarlo porque en tu trabajo debes citarlo. O, bueno, si simplemente deseas saber las noticias del día, en plan, no sé, tal vez con esta asociación, digamos, ChatGPT te puede dar un abstract de todo lo que ha pasado en la semana. Si alguna noticia te interesa, vas y la buscas y simplemente dices, ok, mira, Juan Pérez la escribió, qué cool la noticia de Juan Pérez. Entonces, yo no creo, y ese fue el point que le hice, porque no me están demostrando de forma efectiva cómo es que la IA, con este acuerdo, elimina directamente los derechos de autor o los transgrede de forma significativa como para que esto sea un no para una empresa. Ahora, yo te voy a sacar 2 líneas argumentativas a partir de las cuales te voy a demostrar como oposición cómo es que esta colaboración mejora significativamente no solo a la IA, sino también a Associated Press.
Esto en base a 3 cosas principales que la voy a sacar como caracterización para que el gobierno no se pueda jactar del dilema ético del uso de la IA. Y es que me van a decir, no el copyright, no la noticia falsa, no sé qué. Ya te lo mencioné al principio con este abrebocas de que la IA no puede ser periodista, y es que la IA no va a reemplazar a los periodistas, la IA no va a reemplazar a los editores, y la IA no puede manejarse por sí sola. ¿Por qué? Una simple razón. Si es que esto fuera cualquier tipo de artículo, te lo concedo. Pero en el periodismo necesitas un factor humano que haga que la noticia sea atractiva para una persona. Pensemos en Crónica Roja, estas noticias que te describen de forma muy detallada cuestiones bastante intensas. Necesitas que una persona con expertise te la redacte de una manera en la que, si bien sea atractiva para ti, no sea un cuento de Edgar Allan Poe completamente tétrico. Y la segunda, necesitas que te la haga extremadamente atractiva. Va a tomar mucho tiempo antes de que los desarrolladores puedan hacer a la IA capaz de fabricar noticias tan atractivas como lo hace una persona que estudia toda su vida para hacerlo. O también le va a tomar mucho tiempo a los desarrolladores, más del que yo me imaginaría, poder desarrollar una inteligencia artificial capaz de siquiera escribir noticias de cosas que no conoce. Lo que te decía, necesitas un principio de observación humana, que es lo que hace el periodista. Yo veo este peluche, qué bonito, voy a escribir algo de esto, pero si yo voy y le digo a ChatGPT, escríbeme una noticia de un peluche de Hello Kitty, posiblemente ni siquiera se parezca a este. Por eso es importante que primero nosotros observemos como oposición el beneficio que le da al periodismo, y es que te hace el trabajo más fácil porque tú le aportas la observación humana y ellos te darían una simplificación de las formas de escribir. Ustedes no lo saben, pero todos utilizamos IA al momento de escribir en Word, en WhatsApp. El autocorrector es una forma de IA. El que lo tengamos de forma mejor implementada para una empresa periodística como lo es Associated Press, tal vez le desarrolle un programa de corrección automática dentro de las noticias. Nuevamente, no te reemplaza al periodista, mucho menos al editor. El editor te garantiza no solamente de que la información sea verídica, porque todas las empresas y periódicos lo tienen, sino también que la noticia pueda ser lo suficientemente atractiva para que una persona te la compre y la lea. El periódico y su función de informar se jacta económicamente de que las personas tengan la distribución, que es mi segundo mecanismo, de cómo esto beneficia a Associated Press, y es que le da la distribución más fácil a las noticias. Te estoy diciendo, es una herramienta que te ayuda a que las escribas más fácil. La segunda, se distribuyen más fácil. Y el tercero, que me parece importante, que lo utilizo como impacto, y es que las noticias, al ser redactadas y publicadas de forma más rápida, pueden difundirse mejor. Es lo que se busca con el periodismo. En este caso, lo que buscas es informar. Ahora, voy a ir con la IA y cómo esto es beneficioso para ambas partes, diciendo que es un contrato equitativo. Y es que uno completa los modelos. Vamos a traer a la mesa el caso que ocurrió con los abogados de Nueva York. Le hicieron un caso completamente con IA y se inventó fuentes falsas. Por eso es que ahora, si ustedes buscan en ChatGPT, no les va a dar fuentes, no les da bibliografías, porque quitaron esa función de las IAs, porque se inventan fuentes. Al tú implementarle esta colaboración con Associated Press, va a ser capaz de brindarte fuentes reales, que sabe que son reales porque las está obteniendo de una hemeroteca, es decir, está complementando los modelos que ya tiene la IA, para hacer más fácil el trabajo aquí no solo de los periodistas, de todos nosotros. La segunda, se limitan los errores. Nuevamente, como ya se está construyendo con algo real que existe y que es constantemente actualizado, ya no tienes el error de que se invente cosas. Y la tercera, el factor humano. Le estás brindando a la IA la capacidad de brindarte noticias que no son redactadas de forma simplista. Esa es la primera caracterización que tenemos de la IA. Si le pides que te haga un ensayo, no te da conocimientos específicos del ensayo, simplemente te describe como que lo más básico. Creo que todos hemos hecho un ensayo con ChatGPT. En este caso, te puede dar conocimiento humano específico basado en la observación. Esos son los dos impactos más importantes. El primero, facilita el trabajo de distribución y redacción de noticias para periódicos, periodistas y editores. Y el segundo, te hace modelos mucho más completos con los cuales se beneficia a toda la humanidad. Gobierno debe dejar de oponerse a la idea de avanzar en el futuro, porque la IA es el futuro y, lo quieran o no, a largo plazo va a comenzar a tomar este tipo de decisiones. Es un costo de oportunidad que no se puede asumir. Associated Press descarta esta oportunidad y la va a tomar otra empresa. Esto también es utilitarista y debemos verlo. No pueden sacar un caso de principios porque ya te estamos demostrando cómo no afecta a la humanidad, simplemente la complementa. Orgullosa de oponer. Agradecemos ese
Hola, ok. Voy a poner el tiempo. Ok. Ok, empiezo en 3, 2, 1. Panel, primero quisiera empezar con una caracterización importante de cómo funciona la inteligencia artificial. Ya lo describió Juancho perfectamente. Esta inteligencia artificial funciona en base al aprendizaje continuo, ¿no es cierto? Es decir, que tú pones en ChatGPT que esto es un ensayo, ¿no es cierto? Este es un modelo de ensayo y luego le pones, haz un ensayo muy parecido y lo hace porque ya aprendió que era hacer un ensayo, ¿no es cierto? En base a esto, esta inteligencia artificial es relativamente una tecnología nueva. Es una tecnología nueva. Dicho esto, voy a empezar con las refutaciones. Panel, nos están diciendo desde el lado de la cámara contraria que esta herramienta de esta compatibilidad junto con esta agencia de noticias, con OpenAI, va a generar que uno, facilite el trabajo del editor y dos, genere como modelos más completos. Panel, esto simplemente se puede derrumbar con una sola cosa. Va a permitir, va a crear como esa misma facilidad que nos está ofreciendo como resultado gobierno, oposición. Esa facilidad de los editores va a generar ese menor esfuerzo que va a crear las personas y los periodistas. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cómo nosotros hemos usado ChatGPT normalmente? Para hacer un deber que escribo una línea, escribo un prompt de cómo hacerlo y me hace en 3 segundos. Entonces me va a generar como tener menos esfuerzo para yo investigar a profundidad, tal vez en un paper, tal vez hacer una investigación de campo, ¿no es cierto? Entonces, esa facilidad del trabajo no me está ayudando, sino me está generando más prejuicios. Dicho esto, voy a empezar con el primer punto. Desde nuestro punto, desde nuestro lado de la cámara, nos oponemos a este acuerdo porque, primero, el hecho de colaborar con esta agencia no es fiable. No, colaborar con una agencia de OpenAI no es fiable. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo de una agencia de noticias? Panel, el objetivo de una agencia de noticias es, uno, el periodismo, ¿no es cierto? De que tú recibas y transmitir información verídica, ¿ya? Que sea verificable. ¿Y por qué es importante que sea fiable? Porque nosotros necesitamos transmitir noticias a un público que desea recibir la verdad, ¿no es cierto? Que no quiere un público que únicamente te diga una mentira que lo sacó con ChatGPT, porque no sabemos si lo sacó o no, porque nos genera esa duda de que ahora que esta agencia de noticias, ya sabemos que utiliza la inteligencia artificial, me puede crear cualquier tipo de cosas, ¿no es cierto? Entonces, yo no sé si me está diciendo la verdad o no, me genera esa duda que es muy fuerte, el hecho de recibir noticias. Me genera más noticias falsas y es mucho más difícil de reconocer cuando una noticia es hecha con inteligencia artificial y cuando no, porque esto es complicado de hacerlo cuando nosotros podemos únicamente escribir en ChatGPT. Entonces, ¿cómo desde nuestra cámara solucionamos el punto de los periodistas, del público y también de la veracidad? Primero desde el punto de los periodistas, pero antes de ese punto. Ok, entonces entendamos de que la inteligencia artificial sí o sí va a entrar a estas empresas. ¿Cómo se va a mantener competitivo este informante? Ok, la inteligencia artificial puede usarse desde otra manera, entendiendo que ahorita no está únicamente regulada, es decir, que cualquier persona, un niño de 10 años puede decir, puede escribir un prompt, ¿no es cierto? Siendo un periodista de 35 años de experiencia, puede generar una noticia, puede generar un paper, es decir, que al no estar regulado, al no tener esta capacidad de normas, esta normativa, no me está diciendo como que esta persona específica, que es una persona periodista, va a generar este contenido, sino que me va a abrir el plazo, me va a abrir como que la audiencia a que otras personas puedan escribir cualquier tipo de noticias y me va a generar, vuelvo al mismo punto, que esta noticia me haga dudar de que tal vez es verídica y tal vez no, entonces no cumple con el objetivo principal de las noticias, de que se genere información verídica. Punto a la baja. Panel, gobierno no sabe cómo funciona una agencia de noticias. Obviamente no es que ChatGPT viene y publica de una, sino que ChatGPT te da la idea y luego un editor lo publica, porque al ser una agencia es algo serio y tiene que tener credibilidad, así lo aseguro. Y es lo que no entiende el gobierno. Ok, muchas gracias. Entendiendo esto, estamos solucionando el punto de los periodistas, porque sabemos que los periodistas pueden usar esto y va a generar una facilidad inclusive para su tiempo. Pero ¿qué ocurre? A las personas cada vez
se les va a incrementar el trabajo porque les va a brindar más facilidad y va a ser menos tiempo de creación de su punto, de su paper, por ejemplo, de su noticia. Entonces, este punto los va a hacer que los mismos periodistas se vuelvan como un poco más débiles, se debilite ese esfuerzo periodístico de investigación, de ir al campo, de ir a la guerra, de ir a un lugar, y tal vez no me va a brindar información tan verificable y no va a ser tan atractiva como una persona estando ahí en un trabajo de campo. Otro punto importante también, el hecho de que cuando nosotros estemos usando una inteligencia artificial en conjunto con OpenAI, apenas ponemos 2, 3 frases de un contenido súper simple y me genera una gran noticia, ¿no es cierto? Entonces, está en mi capacidad de yo generar ese contenido, ¿no es cierto? Pero al no estar regulado, cualquier persona puede generarlo, entonces me va a brindar más noticias falsas. Tercero, a los periodistas es importante que las noticias sean llamativas, ¿no es cierto? Pero ChatGPT lo va a hacer más llamativo, lo va a hacer más lo va a hacer más llamativo, lo va a hacer como más catchy, ¿no es cierto? Entonces eso me va a generar que cualquier persona, tal vez inclusive haya más personas que puedan leer esta noticia, pero no me va a brindar información verdadera. Ok, y último punto, nosotros estamos de acuerdo en que esta inteligencia artificial se use de otra manera y no únicamente con el periodismo, porque el periodismo está brindando muchas más desventajas que tal vez utilizarlo con otros segmentos distintos. Ok, y finalmente quisiera terminar mi discurso recalcando los 3 puntos que dijo mi alta. Primero, se dificulta como esa dificultad de entrenamiento, porque tienen esos sesgos de género, esos sesgos raciales que tiene la IA, me va a hacer que la información no sea tan verídica y me va a dificultarlo. Segundo, el hecho de los derechos de autor no me va a brindar como una recompensa ni con ese esfuerzo ni con ese tiempo. Y tercero, los periodistas van a generar esa sensación de dependencia. Panel, ahorita todas las personas que somos estudiantes ya necesitan de ChatGPT para hacerlo, entonces eso me va a brindar que los periodistas generen dependencia para hacer sus noticias, lo que me va a brindar que la información no sea tan real, verídica y comprobada. Orgullosa de proponer. Agradecemos ese speech y para cerrar el flash de alta se llama vice-líder de oposición. Ya, solo un segundo, voy a poner el temporizador y empiezo. Bueno, antes de empezar, qué bonito auditorio. Creo que es el lugar más bonito en el que he debatido hasta ahora, aunque voy debatiendo 4 meses, pero ya. Y eso, hay gente igual de la misma sociedad, son gente súper chévere. Igual, la anterior ronda me tocó con ellos y pues primera vez que les conozco, pero pues un placer. Y gracias, Dale, por ser mi dupla en estos debates. Ya, entonces, con esto dicho, voy a empezar mi discurso en 3, en 2, en 1. Listo, panel. Lo primero que tenemos que decir, y lo más importante, es de que la inteligencia artificial es parte del presente y va a ser parte del futuro. ¿Cuál es el punto de esto? Básicamente, si una empresa no se adapta a la inteligencia artificial, va a perecer. Básicamente es adaptarse para no perecer. ¿Cómo lo vemos de esto? Y básicamente eso lo intenté hacer, ver de qué forma se puede salvar oposición, su caso y que no se caiga, es, si no utilizo la inteligencia artificial, ¿cómo me voy a mantener competitivo? Entendemos las facilidades que nos puede presentar la inteligencia artificial, que son varias. Uno, el trabajo de la inteligencia artificial básicamente es de un cerebro, ¿cierto? Pero no es un cerebro humano, es un cerebro hecho a base de información que te puede procesar información 10.000 veces más rápido que un humano y puede procesar información de 10.000 fuentes distintas. Una vez dicho esto, va a facilitar procesos de una forma estúpida. Básicamente va a mover las cosas de una forma en la que entendamos nuevamente lo que nos dijo Ale. El objetivo de un periodista es informar. ¿Cómo puedo informar de la forma más efectiva? ¿Cómo puedo informar contrastando mucha información? Con inteligencia artificial. Claro, el periodista es inteligente, tiene fuentes, puede buscar, pero el periodista tiene la capacidad de leer 100 fuentes en un minuto. No creo, la verdad.
Entonces, el contraste de información es mucho mejor. Ahora entendamos un problema que se nos puede presentar. La inteligencia artificial nos va a dar respuestas bastante simples. ¿Cómo se ven estas respuestas simples? Porque carece de información. Entonces, esto es una parte mutua, una parte donde, por un lado, el periodista se beneficia y por el otro lado, la inteligencia artificial se va a hacer mejor. Contar con toda esta fuente de datos, ¿cómo se va a ver reflejado panel? Muy simple. Tengo fuentes veraces, fuentes que valen la pena, fuentes que pueden ser verificadas. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar este ejemplo en específico. Esta fuente Associated Press es reconocida, tiene la certeza que pueden ser buenas fuentes y tiene veracidad. Entonces, contrastando estos dos puntos, ¿qué tenemos? Una inteligencia artificial mucho más fuerte y un periodista que puede manejar mucho mejor sus tiempos. Por capacidad, una inteligencia artificial puede hacer lo que hacen 10 personas, pero hacerlo solo. Ahora, como dijo Ale, algo muy importante es básicamente de que la inteligencia artificial no es independiente y es un factor donde, claro, se genera este desafío ético donde decimos, no, es que la inteligencia artificial va a desaparecer a los periodistas, va a perder a las personas, van a perderse trabajos. No, esta no lo hace solo. Obviamente necesitas alguien de que te guíe. La inteligencia artificial, si solo le dices algo y no le guías, no va a funcionar. Entonces, de ambos lados, ambos se van a ver beneficiados. Ahora, ¿por qué el periodista nuevamente? ¿Por qué se va a ver mejor? Se ve muy simple. Al contrastar tanta información y tener tantas fuentes, esto ya decía como de 1900... creo que decía 85, 95, si no me equivoco, pero son como 30 años. El utilizar información de tanto tiempo te va a contrastar la forma de redactar de ¿cuántos? De cientos de autores. De cierta forma, estos autores ya tienen formas de poder como que elaborar argumentos, desarrollar noticias que pueden ser mucho más catchy, ¿cierto? Por un lado tenemos el factor humano que nos dijo Ale, como que ir al lugar, conocer los hechos, pero la forma de redactar, cómo captar mejor a la audiencia, eso es un interés que tiene directamente este. Entonces, claro, yo no puedo decir de que los periodistas sean malos, pero los periodistas pueden ser mucho mejor de nuestro lado. Por eso va a nuestra primera ponderación. Pensémonos en la efectividad. El nivel de comunicación va a ser mucho mejor, va a ser mucho más alto. El mejor de calidad, va a haber un nivel de calidad mucho más alto, va a haber un nivel de información mucho mejor y va a ser mucho más fácil de entender hasta para las personas que puedan utilizar esta medida. Ahora, vamos a utilizar el caso que nos está planteando, los derechos de autor. Claramente sí se pueden perder, pero entendamos de que Associated Press ya tiene derechos de autor, ¿cierto? Entonces no estamos diciendo de que el autor lo que va a hacer ahorita va a publicar en inteligencia artificial. No, va a seguir existiendo este medio y este medio va a seguir teniendo sus derechos de autor. Entonces, una vez tenga estos derechos de autor, ¿qué va a pasar? Claramente la gente va a tener una idea mucho más simple del tema, pero va a tener la idea mucho más simple del tema y una vez, yo qué sé, por último, se termina robando la información. Si existe un medio donde el autor publicó y ya tiene sus derechos de autor, claramente por este lado podemos ver de que no se va a estar pendiendo. Entonces, ahí ya tenemos una certeza por el otro lado. Voy al alta. ¿Cómo que no va a usar los derechos de autor si ya se dice que OpenAI puede publicar cualquier cosa sin darle derechos de autor? De lo que Ya, perfecto, verás. Entonces, es bastante simple, porque inteligencia artificial, tú le vas a preguntarte el tema y te va a dar una respuesta, pero no te va a decir citado por. Ya, eso simplemente, pero no significa que no estás perdiendo los derechos de autor y es lo que te estoy diciendo. O sea, tus respuestas no dicen como que he hecho por tal persona y quién sabe si es que en algún punto se adapta, puedes como que mencionarlo a detalle, pero creo que ese no es el punto. Al final del día te digo, sigues publicando, no dejas de publicar, no te vuelves como que alguien que publica para inteligencia artificial, vas a seguir publicando para el mismo periódico y en este periódico vas a tener tus derechos, no los estás perdiendo. Ahora, el costo de oportunidad es una ponderación que yo creo que esto sí no lo tiene el otro lado, que es básicamente el costo de oportunidad de mantenerse en el mercado o mantenerse competitivo. Entonces, como ya estamos diciendo, básicamente es obvio y tal vez hay 1.000.000 de razones para decirte por qué la inteligencia artificial es mucho mejor. Pero en este caso yo creo que ya se ha demostrado para demostrar estas cosas. Ahora, también tenemos los desafíos éticos, los desafíos éticos de que se va a robar información y todo esto, políticas distintas que ya se están adaptando en las empresas como Facebook, empresas como Google, ya están creando y ya están desarrollando políticas en el momento de saber cómo utilizar la inteligencia artificial, porque las personas no sabemos cómo utilizar la inteligencia artificial y cómo se ve reflejado que no sepamos usar la inteligencia artificial, que hayan como que todos estos problemas que nos va a mencionar el gobierno, pero básicamente se reduce. Google te va a decir, la inteligencia artificial no es un humano, la inteligencia artificial es una herramienta y eso ya se está comprobando, lo mismo con la Unión Europea. La Unión Europea, ¿qué te está proponiendo? Te dice, a ver, puedes utilizar la inteligencia artificial, pero que no te dé redactando, que tú uses tu cabeza como humano, pero la otra persona te pueda como que ayudar un poquito más. ¿Cómo se ve esto reflejado? Básicamente que ya entendemos de que es algo totalmente nuevo y que toda esta incertidumbre, pero ya hay políticas que están regulando este tipo de cosas, como el manejo de información. Ahora,
nuevamente, la proporcionalidad laboral, vamos a decir de que ahora van a haber menos periodistas, nuevamente, no va a haber menos periodistas porque estos ya existen y estos necesitan. Ahora, también tenemos de que, pongamos el ejemplo, ya hay dentro de los periódicos, se verifica la información, se verifica la redacción, hay equipos de todo esto que funcionan bastante bien, ¿cierto? Para mandar a la gente y lo que sea. Pero en este caso, pongámosle desde el lado de gobierno, tenemos estos equipos que pueden funcionar, que pueden procesar una cantidad de información. Ahora imaginémoslo con la inteligencia artificial, como ya dije en la proporcionalidad, va a hacerlo 3000 veces mejor y lo va a hacer en una cantidad mucho más amplia. Una vez tú detalles la información, el periodista va a decir, mi estilo es tal, me gusta que se entienda tal mensaje, la inteligencia artificial va a trabajar en conjunto. Entonces, de esta forma estamos demostrando que no se están perdiendo ciertos valores. Entonces, nuevamente, las fuentes son contrastadas, la fuente es mejor y al final del día la inteligencia artificial va a ser como un método útil, no un método para que pierda, sino para que pueda acceder a muchas más personas y de esta forma hasta el periodismo mismo pueda ser más efectivo. Gracias. Muchas gracias por ese speech. Y ahora para empezar el crash en las bajas de América Accionista de Gobierno. Hola, ¿cómo están? Sí, me escuchan, ¿verdad? Solo sigue sonando mi minuto, pues, agradecerle a Nat por ser mi dupla, agradecer a los chicos de la USFQ, son grandes, los quiero mucho, agradecer igual a todos porque lo están haciendo muy bien y al panel también que es muy, muy bueno, que los quiero mucho, jeje, los admiro demasiado. Entonces ya, voy a empezar mi discurso en 3, 2, 1. Vamos a hacer ciertas aclaraciones y refutaciones acerca de lo que ha sucedido en cámaras altas. Creemos que nuestro caso de cámara alta es no el mejor intuitivamente y no es el más importante en el enfoque periodístico como un individuo. Creemos que sí, los beneficios que debemos enfocarnos más es para la inteligencia artificial, entendiéndose que es una empresa naciente y que muy probablemente Associated Press ya es una empresa que ha trabajado desde 1985 o en su anterioridad, entonces pues tiene cierta legitimidad, también puede como subsistir ahorita en la actualidad. Creemos que igual agradecemos a Alta de Oposición por explicar, pero no del todo correcto, tal vez, cómo funciona una inteligencia artificial. Creemos que es importante entender cómo se genera una inteligencia artificial a partir de redes neuronales y las redes neuronales crecen a partir de las bases de datos. Mientras más bases de datos tenga una red neuronal, es mucho más probable que pueda tener mayor información y que pueda tener un avance muchísimo más grande. Esto es importante considerar al panel porque después vamos a explicar por qué es perjudicial para la misma OpenAI generarse este acuerdo como tal. Ahora, creemos igual importante que se debe considerar el copyright, entendiéndose a este como que no nos importan verdaderamente como los autores de las noticias de 1990, pero lo que sí nos interesa es el renombre de la empresa como tal. O sea, yo no voy a estar luchando como empresa porque Pepito escribió un artículo en 1990, pero sí muy probablemente voy a estar diciendo, porque es mi derecho decir, este trabajo fue a partir de mi empresa como tal. Entonces creo que el copyright sí es importante y que no se dé esta legitimización dentro de los acuerdos creo que es bastante problemático. Y creo que algo que se debe tomar a consideración es que Alta de Oposición nos mencionan que van a tener mayor legitimidad o mayor veracidad a partir de este acuerdo, pero creo que es importante entender el factor exclusividad y es que cuando se haga este acuerdo muy probablemente solo se va a tener este acuerdo con esta fuente de información. Pero como les había mencionado antes, una inteligencia artificial se enriquece más con más información, inclusive con otras empresas, otras fuentes de información, etcétera. Ahora, nosotros te traemos nuestro caso de por qué de nuestro lado existen mayores beneficios y tanto mayores beneficios para 3 actores importantes. Primero para OpenAI, segundo para Associated Press y tercero al público, teniendo en cuenta que este es un actor importantísimo porque es el que consume las cosas realizadas por estas 2 empresas. Creemos que primero para OpenAI, como ya lo he explicado, necesitan mayor base de datos porque mientras más mejor, mayor crecimiento neuronal, mayor eficacia, inclusive esta exclusividad genera un arma de doble filo porque es muy probable que exista poco representatividad en cuanto a información. A lo que voy con nuestro segundo actor, muy probablemente creo que es bien sabido que todas las empresas tienen un sesgo ideológico, independientemente de cualquier tipo de empresa que estemos manejando. Y creo que en la parte de periodismo es mucho más. Se cree que, o sea, en el mundo ideal, las empresas periodísticas no tienen un sesgo, pero esto es completamente... Podemos llegar a decir que no necesariamente esto es cierto. Ahora, teniendo en cuenta que existe un sesgo ideológico, creemos que esto es problemático por diferentes formas. Pero bueno, creo que
Ok, inclusive para Associated Press no es tan beneficioso esta opción de generar esta alianza, porque nos pueden decir muy probablemente, esto no lo sacó Alta, pero nos puede decir oposición, es que Associated Press puede beneficiarse inclusive de la tecnología, porque estamos en un mundo tecnológico. Ahora, lo que yo les vengo a decir es que la tecnología sí es el presente, sí es el futuro, sin embargo, es un campo laboral que está en proceso y que existe mucha incertidumbre de lo que va a pasar en el futuro. Entonces, yo como Associated Press voy a decir como que, ok, tal vez voy a tener cierta exclusividad para manejar este tipo de cosas, este tipo de situaciones, este tipo de herramientas nuevas, porque va a ser exclusivo con este acuerdo, pero no existen los incentivos necesarios en cuanto al mercado, porque no existe esta aceptación de, ok, la tecnología es algo nuevo. Nos ponemos a pensar en un ejemplo ahorita. Nuestros abuelitos desconfían de la tecnología y ahorita nosotros también estamos desconfiando de la tecnología, de la inteligencia artificial. Inclusive nosotros como jóvenes no confiamos del todo en la tecnología. Entonces no existen incentivos para decir que muy probablemente Associated Press pueda beneficiarse por completo de esta asociación por OpenAI. Entonces no va a depender necesariamente de OpenAI. Entonces, para recapitular, los avances nuevos sí te pueden generar como ciertos incentivos para tú tener esta alianza, pero creemos que en el status quo de esta incertidumbre social no te dan como los incentivos necesarios. Ahora, punto a la alta por Engage. Sí, lo que estoy diciendo es que la desconfianza existe, la incertidumbre existe y por eso mismo existe esta necesidad de, o sea, ahorita mismo la gente no confía del todo, entonces es un factor importante que debería tomar en cuenta Associated Press. Entonces, bueno, ¿qué pasa de nuestro lado? Al oponernos, nosotros creemos que generamos varias y mayores aperturas en cuanto a conocimiento, en el sentido de que OpenAI no necesariamente tiene que firmar exclusivamente este acuerdo, pero va a poder muy probablemente firmar acuerdos con muchas otras empresas periodísticas, con muchas fuentes de datos, que eso no se lo compra oposición. Sin embargo, creemos que de nuestro lado va a haber mayor democratización de la información y esto es demasiado importante porque la gente aprecia cuando la información no tiene sesgo o cuando intenta que la información no tenga sesgo, que al menos intente pues. Entonces, mientras más empresas se puedan formar parte de OpenAI, se puede llegar a entender que es muy probable que existan tal vez empresas con sesgos, pero empresas que se puedan contraponer como tal. Entonces, esto también genera mayores avances, tanto para la red neuronal de OpenAI, también genera mayores, o sea, no existen los incentivos necesarios para Associated Press, y esto, ¿cómo afecta al público como tal? Creemos que el público va a tener mayor credibilidad y legitimidad en el sentido de que, en nuestro caso, va a tener mayores bases, fuentes de datos, etcétera, que va a dar mayor legitimidad a la información y voy a sentir la confianza de ocupar esta información de OpenAI. Va a haber la democratización de la información porque va a haber más bases de datos que nos gusta, porque mientras más mejor, inclusive nosotros como usuarios, y creemos que inclusive van a haber mayores perspectivas, ya no va a haber este sesgo. Creemos que inclusive las fake news no son cosas que suceden ahorita, sino que muy probablemente, yo que sé, Associated Press, por este sesgo que puede existir, pueda generar posibles fake news. Entonces, si yo solo como OpenAI me guío en Associated Press, nadie me dice que esta información es veraz. Muy probablemente se esté sesgando. Con todo esto, creo que hemos mencionado explícitamente cómo pues hay mayores beneficios para los tres actores y cómo inclusive hay mayor competencia para la inteligencia artificial porque existen más empresas que OpenAI. Con todo esto, orgullosos de mi discurso, pues. Ahora sí. Ya. Listo. Primero, igual, agradecer a todos por estar aquí. Y bueno, estoy un poco nervioso, así que haré lo mejor que pueda. Éxitos a todos y voy a empezar. Empiezo mi discurso en 3, 2, 1. Bueno, panel. Primero te voy a extraer algunas refutaciones respecto a lo que se habló en gobierno. Se hablaron bastantes cosas, así que bueno, me voy a tomar un poquito de tiempo. Primero, se nos habló que
el hecho de no firmar este acuerdo con Associated Press, que vamos a llamar AP ahorita, nos va a dar mayor cantidad de datos, mayores fuentes de datos, fue lo último que se dijo. Esto no es necesariamente cierto. O sea, el hecho de que ChatGPT o OpenAI use esta fuente, no quiere decir que va a decir, ok, va a ser mi única fuente y nada más. Entonces, esto simplemente no tiene ningún peso. Por otro lado, se habló de todo este miedo que existe, ¿no? De que las empresas que se dedican a, bueno, los periódicos en general tienen cierto sesgo. Y es muy cierto, nosotros se lo compramos. Pero el problema es que el sesgo no viene de la inteligencia artificial. El sesgo viene de las propias asociaciones de este tipo. ¿Por qué? Porque tienen intereses, como cualquier empresa, tienen intereses, tienen grupos de interés, los cuales invierten en esas empresas y ellos rinden cuentas. Por lo tanto, esto de los sesgos no va a ser excluyente, es un caso simétrico, en ambos lados ocurre. Esto por un lado. Por otro tema, también se habló de que existe una desconfianza en la tecnología. Eso es algo que no se debería ni debatir, porque por más desconfianza que tengas en la tecnología va a seguir avanzando y tú sigues confiando en que tu cafetera te va a hacer tu café, tú sigues confiando en que tu computadora va a seguir funcionando, de que la información que estás enviando, que tu correo electrónico se envía, se haga. Entonces, esta desconfianza no quita en nada el hecho de que se pueda seguir usando y que sea útil para la sociedad. ¿Listo? Por otro lado, a ver, ¿qué más se dijo? El tema de las fake news. También se dice que el hecho de que exista, que se ocurra esta asociación, bueno, este tema con OpenAI y AP, va a traer más fake news, lo cual es falso. ¿Por qué? Y aquí voy a empezar con mi caso. Porque AP es una empresa de mucha trayectoria, que tiene cierto renombre, se puede decir, y que le interesa también tener esta credibilidad, de cierta forma, y por lo tanto van a intentar aprovechar estas herramientas exclusivas que les está dando OpenAI de la mejor manera. Y por lo tanto, como ya lo dijimos en un POI, no simplemente va a decir ChatGPT, dame haciendo todo y ya. No, van a existir revisores, van a existir personas que van a estar supervisando y por lo tanto esto va a ocurrir. No se van a eliminar estos puestos de trabajo. Quizás existirá este tema de que habrá menos redactores. Sí, pero esto también nos da paso a que exista más énfasis en verificar la información, en otras cosas que no son tareas tan repetitivas o operativas, se podría decir. ¿Ya? Entonces, primero quisiera diferenciarme de nuestra alta con un tema de que esto va a ocurrir un efecto bola de nieve. ¿A qué hago referencia con todo esto? A que el hecho de que se acepten este tipo de tratos quizás va a mejorar el mercado de todo esto a nivel mundial. ¿En qué sentido? En que otras empresas también quizás quieran asociarse con otras empresas de AI, no sé, y de cierta forma exista más competitividad, de cierta forma exista más interés en mejorar la calidad comunicativa. Y esto va a permitir mejorar ambas empresas, tanto a la de inteligencia artificial como a la de comunicación. ¿Por qué? Porque ya nos han dicho, todas las cámaras nos han dicho que sí, que la inteligencia artificial no es fiable, pero en eso está el punto, en que con estos acuerdos se va a intentar mejorar aún más la inteligencia artificial, que sea un poco más fiable, que tenga más acceso a las redes de información, a información que sea más contrastable. Esto es la clave del proceso. Si tú tienes información de diferentes fuentes, lo que ya nos habían dicho por acá, es incluso mejor. Entonces, que se sigan haciendo estos acuerdos entre empresas comunicativas y de inteligencia artificial es beneficioso en nuestro lado de la casa y por lo tanto es mejor. ¿Ya? Respecto al tema de los derechos de autor, se habló mucho de que sí, que se están vulnerando los derechos de autor, pero lo que pasa es que en el status quo actual, ChatGPT ya hace esas cosas. O sea, el hecho de que AP no se asocie con ChatGPT no va a eliminar esta funcionalidad. O sea, no es algo... No existe una causalidad en ambas cosas. ¿Ya? Por otro lado, también está un tema más afectación a la sociedad. ¿En qué sentido? En que nosotros podemos, desde nuestro lado de la casa, podemos ayudar tanto, ya les he explicado mucho el tema del desarrollo de la IA, ¿no? Cómo nos trae ciertos beneficios, pero como empresas también nos va a traer ciertos beneficios económicos y como les había dicho antes, hacia AP, le va a permitir una producción de más material, incluso el hecho de usar inteligencia artificial puede permitir a estas empresas de comunicación que puedan desarrollar, no sé, imágenes con redes generativas,
imágenes que van a permitir que la información que se dé sea incluso un poco más fácil de consumir, se puede decir, o más intuitiva, y por lo tanto va a mejorar el acceso a la información a muchas personas. ¿Por qué es importante este tema del acceso a la información? ¿Por qué es importante que tengamos este tema de que haya más tiempo para la indagación y verificación de fuentes? Porque con esto incluso podemos apoyar a nivel estructural a la sociedad. ¿En qué tema? En el aspecto educativo. ¿Por qué? Porque al poder generar mucho más información, podemos generar mucho material que de cierta forma va a ayudar a estos asuntos. Y por lo tanto, existe un apoyo tanto a nivel social, tanto a nivel económico, existe un aporte a la sociedad indirecto que se daría. Y bueno, para hacer un resumen de todo lo que he dicho, pues recalcar el tema de que ya existe actualmente un sesgo en las noticias, ya existen patrocinadores, ya existen estos stakeholders de las compañías como tal, que siempre están interesados en que se dé la noticia no la verdad, porque no existe la verdad absoluta, siempre están en tema de perspectivas, sino que ligeramente sesgadas. Por lo tanto, el hecho de que se haga este acuerdo no va a cambiar nada. Y también, en nuestro caso, sobre todo, se valoran más este efecto de bola de nieve que les había hablado al inicio, de cómo estos acuerdos van a ir generándose y por lo tanto van a mejorar tanto la inteligencia artificial para que sea un poco más fiable, para que sea quizás con una cantidad de fuentes contrastables, la pueda mejorar de cierta forma, y también a nivel social. Y con esto, orgulloso de oponer. Gracias. Muchas gracias por ese speech. Y ahora para cerrar el caso por la bancada de gobierno, se llama Nati del Gobierno. Ya. Tengo un océano de papeles aquí. Listo. Empiezo mi discurso en 3, 2, 1. Bueno, para empezar voy a dar como un pequeño resumen de todo lo que se ha dicho hasta ahora y podemos ver que del lado de oposición ellos proponen que esta inteligencia artificial se enriquece de estas fuentes para dar una herramienta a los periodistas y así poder llegar con más información a más personas y en general dar más acceso a las noticias, sin tomar en cuenta pues todos los riesgos que esto conlleva precisamente de la generación de noticias falsas o como malas interpretaciones, también como el punto muy importante de dar crédito a los autores, que es algo que no podemos dejar de lado porque simplemente yo tengo esta información y necesito saber precisamente de dónde viene y de quién dice, no solamente para dar el crédito a la persona que pues hizo el esfuerzo de conseguir esta información, sino para darle credibilidad a lo que estoy diciendo. Por ejemplo, saber que en efecto esto es cierto porque esta persona lo dijo o esta persona comprobó. Entonces, en cuanto a dar el crédito al autor, todavía es un tema que es como bastante redundante e importante, que no podemos dejar de lado. De nuestro lado de la casa, sí tomamos en cuenta justamente estos derechos de autor. Ahora quiero hablar de nuestra alta y en cómo nos diferenciamos de nuestra alta. Nuestra alta nos explica que el usar esta inteligencia artificial en este acuerdo de exclusividad con AP generan sesgos de información, pero mi primera oradora nos explica a profundidad por qué se generan estos sesgos y que en realidad, a pesar de que los sesgos también se puedan dar en cuanto a la información por periodistas, del lado de la inteligencia artificial, nosotros asumimos que esta información es certera, lo que nos lleva otra vez al punto de la poca confianza que se tiene a la tecnología. Mi primera oradora también nos habla de por qué la democratización de la información es tan importante. Lo que pasa es que este acceso a la información debe ser también bien aceptado y bien visto y debe generar esta mayor credibilidad. Y si es que yo como consumidor tengo credibilidad, probablemente consuma más de estos servicios. Entonces no solamente nos enfocamos en cómo se beneficia la una empresa o la otra empresa, sino que también mi primera oradora nos explica cómo el consumidor en sí se ve beneficiado por la democratización de esta información. Mi primera oradora también nos explica por qué es tan problemático esta cuestión de no dar crédito a los autores, de
que la IA pueda generar noticias y también de cómo se puede perder este valor al periodismo, ¿no? También hablamos de que se puede arriesgar el renombre de la empresa al utilizar estas herramientas de inteligencia artificial que no siempre están comprobadas. Y es precisamente esto, que la inteligencia artificial no se va a responsabilizar precisamente por la información que está dando. Por eso hablamos de que es importante acreditar a los autores, cosa que la inteligencia artificial no hace y tampoco puede hacer debido a este acuerdo. Otra cosa muy importante que hay que tomar en cuenta es que se habla de esta exclusividad, que solamente una empresa pueda intercambiar datos con la otra. Y como hablamos, que una inteligencia artificial se nutre a partir de más bases de datos y mientras más información tiene, es más posible que su información sea certera y confiable. Entonces yo como consumidor no sé si es que confiaría ciegamente en una información que venga de una sola fuente y que también puede, como no puede, pero puede estar sesgada. Entonces hablábamos de este sesgo que genera que toda mi información venga de este contrato de exclusividad con la empresa de Associated Press. Entonces, como consumidor me genera más desconfianza y bueno, lo que hablábamos precisamente del sesgo que se genera por el hecho de la exclusividad. Y eso es algo importante que tal vez no se ha profundizado lo suficiente en este debate y es que es una palabra muy clave en la moción el hecho de que estas dos empresas sean exclusivas para compartir información, lo que nos implica que para la inteligencia artificial no necesariamente pues continúa a enriquecerse o a nutrirse desde otras fuentes de información, que es lo que le genera más confiabilidad. Entonces, como usuario, yo me veo mejor beneficiado si es que puedo confiar en lo que me está diciendo esta inteligencia artificial. Del lado... Tú no se ve desprestigiada, pero cuando tú ocupas ChatGPT o cualquier inteligencia artificial para hacer tu trabajo, tú necesitas dar el crédito necesario. O sea, tú jamás en la vida puedes entregar un trabajo sin las fuentes necesarias, sin citar APA. Entonces, eso no puede decir que por el hecho de que sea inteligencia artificial estés ocupando esta herramienta, eso sea como todo lo que diga inteligencia artificial es verdadero y cierto, porque no. Tenemos este valor muy importante que si es que en caso de que tú llegaras a utilizar inteligencia artificial, tienes que de todos modos creditar al autor y ver de dónde estás diciendo lo que estás diciendo. Yo no puedo decir, me dijo ChatGPT tal cosa, porque eso simplemente no es cierto y no es creíble. Entonces, el hecho de que ahora ChatGPT no te pueda dar las fuentes o las citas o el origen de donde consigue esta información, realmente le quita toda esta credibilidad, porque tú necesitas tener precisamente el nombre del autor y bajo este argumento de decir, esta persona lo dijo, pues yo lo reproduzco. Pero si ChatGPT no me da el crédito de los autores, simplemente mi trabajo pierde prestigio, justamente como entregar un ensayo sin citar, sin normas, sin APA, este trabajo pierde prestigio. Dime el Poi. Dice, o sea, cuando habla de exclusividad se trata de que en este acuerdo tanto ChatGPT utiliza la información de AI Press como, o sea, bueno, es mutuo, ¿no? Entonces, ChatGPT utiliza esta información para generar como sus nuevas inteligencias de generar noticias, para poder desarrollar estas nuevas herramientas, tal como la empresa de inteligencia artificial, la empresa de AI Press utiliza estas herramientas de ChatGPT para mejorar su propio desempeño y generar nuevos productos. Y bueno, como en el InfoSlide decía, eso se trata de un acuerdo mutuo para los dos, exclusivo para los dos. Y también habla de que esta información que se comparte entre ellos es solamente para ellos. Entonces, increíble. Con esto, orgulloso de proponer. Gracias. Muchas gracias por ese speech. Y ahora para cerrar esta ronda nos invita a Látigo de Opción.
A ver, estoy haciendo una prueba, ¿se me escucha? Supongo que sí. Bueno, pues antes de iniciar, también los nervios me comen un montón. Yo sé, una bestia debatir con vos, la plena que no estamos en nuestro mejor momento, pero aún así somos una bestia. Segundo, nunca me había tocado un juez tan alegre, así que una bestia también ser parte de esta sala. Por último, no, la verdad me alegra mucho volver a debatir después de tanto tiempo, así que eso, comienzo mi discurso en 3, 2, 1, ahora. Panel, la IA es como un fuego, si lo sabes controlar te va a traer muchos beneficios. ¿Qué es lo que voy a hacer en este discurso? En primer lugar te voy a explicar el resumen de cada una de las cámaras, te voy a explicar cuáles son sus puntos fuertes, sus errores. Luego voy a proceder con las refutaciones totales y por último voy a posicionar el caso de mi extensionista, que es el más importante de todos. En primer lugar, ¿en qué es lo que se basa la alta de gobierno? Hay muchos puntos que la verdad no deberíamos de rebatir, pero creo que hay dos principales que si nosotros logramos refutar se les cae completamente el caso. El primero, el argumento moralista de los derechos de autor. Panel, yo creo que están primero jugando en el mejor de sus mundos, en el que todos los días existen actores que lucran y sus vidas dependen netamente de publicar esa noticia y que de repente la IA lo publica y les quita el dinero. Creo que hay que notar en cuenta, sí, hay cierta vulneración de estos derechos, pero no es al nivel que te quiere vender gobierno. Además, ¿qué es lo que ocurre con este tipo de los derechos de autor? Tú cuando ingresas, estamos tomando en cuenta que son derechos de autor también que son de los años 1600 cuando el tirano mandó, entonces técnicamente no es como que está robándole a cada rato a cada nuevo autor y a cada nuevo autor un nuevo autor. De todas maneras es un impacto bastante débil como para seguir ganando. Segundo, la calidad. Ellos te hablan de la calidad, ¿por qué? Porque si no, es que el ChatGPT lo va a generar todo y después como ChatGPT lo origina todo, entonces va a perder calidad porque lo genera un robot y no un humano. Ahí tampoco entiendo nada de eso. ¿Por qué? En primer lugar, si eres una editorial tan importante como tener registros de 1875, entonces lo que tú haces es, en primer lugar, tener un redactor, un supervisor para que no se publique cualquier cosa, porque tú tienes que mantener el prestigio. Por lo tanto, ChatGPT lo puedes relatar, sí, pero es que al final tú tienes a tus redactores que le revisan todo paso a paso porque su cabeza está en juego, tu marca y tu prestigio está en juego. Por lo tanto, yo entiendo cómo es que vamos a tener a ChatGPT publicando a cada rato. Nada, es lo mismo con las redes sociales, no hay que rebatir, de hecho. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo último, y para rebatir también a la parte de la baja. Resulta que ahora si ChatGPT genera noticias, ahora resulta que esas noticias van a ser creíbles. ¿Por qué? Porque de repente dicen, un estudiante lo generó. Panel, si es que el estudiante genera una noticia con ChatGPT y lo publica, ¿dónde lo va a publicar? ¿En el Amazonas? ¿Lo va a publicar en un sitio importante? No, lo va a publicar en lugares donde no hay relevancia, donde no hay prestigio. No te va a dar pollo, Juancho, menos a ti. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Creo que alta de gobierno ya va valiendo gato por todo lo que le refutó la alta de oposición. El caso de alta oposición es súper bueno porque te da el beneficio más intuitivo. La inteligencia artificial facilita el trabajo y es más, no solamente facilita el trabajo, sino que modela los complementos. Pero aquí eso es importante en medida que nosotros vamos a utilizar eso para posicionarnos porque nosotros vamos a traer el impacto macro. Es lo que te trajo José, para rebatir a la baja de gobierno. ¿Qué es lo que ocurre? Ellos juegan muchísimo con dos cosas, el sesgo ideológico y la democratización. ¿Qué es lo que ocurre con el sesgo ideológico? Panel, en el mundo sin inteligencia artificial ya hay sesgo. Teleamazonas le favorece a la derecha. Ecoavisa también a la derecha. Si tú quieres ver noticias a favor de la izquierda, Anat Ecuador TV. ¿Existe inteligencia artificial o no? Sigue existiendo el sesgo. Yo no entiendo cómo es que de la nada, porque de repente se añade inteligencia artificial, va a haber más sesgo. Incluso ese sesgo llega a ser positivo porque, en primer lugar, aparte que es simétrico, ese sesgo nos hace dar cuenta de dos cosas como lector. Primero, que no le voy a creer a ese canal porque está súper sesgado, me voy a este otro. Pero aparte de eso, quiere decir que esa noticia es tan sesgada y la otra también es tan sesgada que puedo yo de repente darme cuenta de eso y empezar a hacer comparaciones. Entonces, ese sesgo, a la final, no es algo que juegue exclusivamente en la parte de baja de gobierno. De hecho, ese sesgo ni siquiera es un beneficio exclusivo. Segundo, la democratización. Eso ya es más importante de nuestro lado. Y aquí es donde yo empiezo a posicionar el caso. Entonces, ¿qué es lo que te trae mi primer orador? Mi primer orador no solamente te trae los beneficios obvios, que es como mayor disminución de las tareas operativas y por ende nosotros eliminamos este peso de las tareas operativas para dedicarnos a algo súper importante que es la indagación, verificación de los hechos. ¿Okay? No solamente te está explicando eso, sino que también te está explicando que este tipo de beneficios pueden ir más allá, al nivel educativo. Pero saltémonos un poco porque se la traje a la alta.
Lo que ocurre aquí es el efecto bola de nieve que te trajo José. ¿Cómo ocurre este efecto bola de nieve? En primer lugar, al ver que, y como él te lo explicó, al ver que esta empresa, AP, está utilizando a OpenAI para generar noticias y pueden tener el derecho de no solamente tener más tiempo para indagar, sino que tienes el tiempo de generar oportunidades para la mejora en la educación, como por ejemplo la generación de imágenes que él te dijo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La inteligencia artificial, mediante su algoritmo, porque es lo que lo alimenta, la información histórica quiere decir que coge determinada información que le funcionó en el pasado para relatarle a determinado grupo de personas y va a redactar noticias para llegar a ese público. Pero no solamente eso, lo utiliza también imágenes, generación de imágenes, de storytelling, cosas de todas maneras que son súper educativas. Pero ¿por qué nosotros absorbemos el caso de nuestra alta? Porque nuestro beneficio es macro, porque es del efecto bola de nieve. Nosotros lo que hacemos es que tomamos estos beneficios y te explicamos el por qué el hecho de que la mayoría de empresas lo empiecen a replicar, como te mencionaba José, va a hacer que el beneficio sea mucho más plausible. Es decir, si hoy fue OpenAI y AP, mañana posiblemente será CNN y Google Bard, Gemini, cosas así. Entonces, es entonces cuando el detonante que te trae José es tan importante en el debate. Y por eso es que no solamente no es afectado por cosas o cuestiones como el sesgo o las noticias falsas y todo este tipo de cosas, sino que en realidad lo que nos importa aquí es que a largo plazo nosotros podamos gozar de una mayor calidad de información y no solamente calidad en cuestión de indagación, sino en mecanismos para que la población entienda la información redactada. Voy a la baja. ¿No? ¿A la alta? 3, 2... De nuevo, es algo sobreimpactado. Panel, yo como una editorial tan grande tampoco puedo saturar a una inteligencia artificial y decir, no, ¿sabes qué? Voy a eliminar a todos los redactores y voy a traer la inteligencia artificial y de repente va a ser mi único redactor. ¿Por qué? Porque eso no funciona así. Porque técnicamente necesitas igual un cuerpo de supervisión. No vas a dejar sin trabajar un montón de gente como de nuevo, te lo quieres sobreimpactar, toma en cuenta. Y toma en cuenta algo también, panel. No estamos hablando de que solo existe una cadena de información y ahí muere y va a ser afectado por la inteligencia artificial y acabó porque hay sesgos. No, en la actualidad, y es algo que no comprende el gobierno, es que no es una cadena de televisión la que domina, sino que son varias, ¿ok? Entonces, al nosotros tener en cuenta que son varias, ahí ocurre el efecto bola de nieve que te menciona José. Entonces, ¿qué es lo que te he traído en este caso, panel? En primer lugar, un resumen de por qué nosotros ganamos, porque hay refutaciones de alta de gobierno, baja de gobierno. Nosotros no solamente no nos centramos en los beneficios a nivel específico, sino que qué es lo que ocurre cuando esto en realidad pasa un tema macro y ocurre a nivel mundial, a nivel global, es a nivel bola de nieve. Y por último, porque, bueno, pues ya no hay refutaciones, así que por todo lo mencionado, orgulloso de oponer.